años 20, un pensador italiano estudió la forma de dominación en las sociedades modernas. A esta forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que las clases dominantes someten a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejercen desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además, acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Pero fue en ese momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó los estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique lo apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas soviéticas. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo al obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción el pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó la empresa automotriz, los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de la Soviet rusa. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra los patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados de la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los fascios, de donde sale más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras habían participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini somete por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de este episodio, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas en noviembre de 1925. Fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo y nunca lo lograron. A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro, en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda, esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describió su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clase hay relación de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que la filosofía y política están unidos en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También deben cambiar al hombre porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente la hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se opone contra los demás.
La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones. Se está creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo, desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para regenerar una revolución es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Antonio Gramsci. La filosofía de la praxis no se puede separar al sujeto del objeto, tampoco al ser del pensar y el hacer. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder, pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confrontan con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso, el marxismo es la filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió luego de una larga enfermedad el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de las resistencias políticas culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a las sociedades civiles y sus ideas contrahegemónicas, sindicatos trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores de los pensamientos de Antonio Gramsci. Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad, porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcados por su férrea convicción de que el mundo es como es, lo que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión, cambiarla.